Ay, hombre. Evelyn fue mi supervisora cuando yo hacía pasantía en Pacán. Y nos fuimos. Esa era fabulosa. Esa menor, porque una de Cristal y esa menor. Y tú sabes cómo yo le decía, ¿verdad? Mi trapo de supervisor. Mi trapo. Pero Zoila era chulísima y buenísima además. Gracias. Mira, tú sabes que nosotros hacemos esta planificación una semana antes. Y penosamente coincide con todo este episodio dantesco, este episodio sobrecogedor de la muerte, del asesinato de esta niñita. Y según estuve leyendo en Twitter, buscando a esta niña, aparecieron otras dos. Entonces yo quiero que nosotras demos, en lo que nos queda de programa, una mirada hacia la violencia y a la normalización de esta violencia. Y de alguna forma no la explicamos desde un factor cultural, sino que intentamos justificarla desde un factor cultural. Parece que se frizó. Repítalo, señora Luna, que se frizó la pantalla. Sí, te escucho, Evelyn. No, repita su pregunta, que usted se fue y se para. ¿No te oigo? ¿No oigo a Evelyn? ¿Y su micrófono está abierto? ¿No la oigo? Te escuchas bastante lejos. Vamos a ver. Si tienes audífono, mucho mejor, Evelyn. Lo tengo puesto. Ya. Puede ser que se hayan ¿Y ahí? cargado. ¿Y ahí? Entonces, señora, ahora sí. Su pregunta porque se perdió el audio. ¿El mío se perdió? Y usted se frizó y no se terminó de escuchar. Okay. Yo decía, Evelyn, que nosotros hacíamos esta planificación de nuestro programa se planifica con una semana de anticipación y penosamente digo que penosamente, o sea, lo que no quisiera es que se pensara que estamos buscándole la connotación morbosa a este tema por el hecho deplorable, dantesco, inhumano que ocurrió con Liz María, la niñita de 9 años de la ensanche Isabelita. Hablaba de que buscamos alguna forma de justificar la violencia desde la perspectiva del fenómeno cultural. Sin embargo, podríamos explicar que la violencia tiene un componente cultural y ese componente cultural nos lleva a normalizarlo, pero no a justificarla. Así es. Entonces, esta mirada por todos estos espacios. Lo primero es que la violencia es un sistema instaurado desde hace mucho tiempo, para que la gente esté clara. Es y tiene que ver con el proceso de género, de cómo nos educaron a mujeres y a hombres. Todavía hoy día la gente le cansa oír que repetimos eso, pero es que está allí. Hay una introyección, y para que la gente entienda, se nos mete en cuerpo, en mente, en nuestro cerebro, cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los hombres y cómo deben ser tratadas. Entonces, una de las cosas que ocurre con este caso, que es un caso de violencia y abuso sexual, además, es muy complejo. Todas las manifestaciones de abuso sexual tienen el mismo contexto teórico. ¿Cuál? La cultura que da permiso, que normaliza, que legitimiza el proceso de la violencia. Y eso empieza, Zoila, con la manera en que nos crían. Si te fijas en todas las noticias, los comentarios van directamente a la mamá. ¿Por qué? Porque la cultura enseña, no es una cosa que tenga que ver con la intelectualización, o si fui a la universidad, o si estudié poco o estudió mucho. Tiene que ver con cómo me formé. Y la formación automática, introyectada, metida, lo que dice es,
Si a la niña le hicieron esto, fue culpa de la mamá, porque culturalmente es la mamá que se debe dedicar a cuidar y a proteger. Y si no le da todo esa explicación para justificar, entonces vamos a empobrecer el tema de la violencia y le damos rostro de pobreza. Y se tiende mucho, sobre todo tenemos que ver al culpable del hecho, ¿no? Entonces, sí, la cultura explica que se da permiso para violentar a las mujeres. Tenemos que ser insistentes con eso, no a los hombres, sí a las niñas, mujeres y a los niños, pero va en cascada. Hay una jerarquía en ese tipo de abuso. Y como cuando culpabilizamos a la mamá, vuelve la cultura del machismo y se apropia de la responsabilización y dice, mira, yo no tengo nada que ver con esto tiene que ver con la manera de criar, es que criamos con lo que entendemos es ser mujer y ser hombre. Claro. Y en esas dos polarizaciones entran tres cosas importantes: control, sometimiento y dominio. Y eso parecen conceptos distantes de mí hasta que yo no lo vivo y no me lo enseñan. Cuando a una mujer se le piropea, por ejemplo, de cualquier forma, y a ella no le gusta y es agredida porque no le gusta, eso es control, eso es sometimiento. Cuando a alguien se le dice, si tú no haces lo que yo quiero, tú vas a ver lo que te va a pasar, eso es chantaje, y el chantaje es parte del control. Cuando no me gusta cómo se corta el pelo o dónde va la niña, porque yo quisiera hablar también de que esto impacta en las niñas. Muchas de mis pacientes tienen hijas que el papá no le da permiso, pero no es ni siquiera el permiso del cuidado propio de la edad, es que se la está comiendo, como decimos en terapia, se la está tragando, la está controlando tanto que que fusiona con la hija, está malintegrando los límites de la niña, porque le es tratada como si fuera una cosa. Entonces, esos tres conceptos son lo que maneja esta idea cultural de cómo deben ser mujeres y hombres. Por lo tanto, siempre que hay un crimen de esta naturaleza, siempre culpabilizamos a las mujeres. Sí. Justificamos en que ella no estuvo pendiente. Ajá. Ahí se ve, ahí te quiero hacer dos preguntas, Evelyn, porque en el caso de la chica y el agresor, el panadero, porque no recuerdo el nombre, volvemos a tratar nuevamente el tema de cómo se viste, de cómo actúa, de cómo ella lo busca. Y hay otro elemento que para mí es más preocupante, porque se habla en el caso de esta niña en específico que ella se quejó de actitudes impropias que el señor hacía, y cómo por ser una menor es más fácil decir ella está diciendo mentira o decir eso es caballa o es una exageración de una niña que tú creer lo que una niña te está diciendo cuando está siendo abusada, que ante mis ojos para mí eso es violencia. ¿Eso es correcto o no, Evelyn? Mira, sí es violencia. Las investigaciones sobre temas de abuso sexual indican que la mayoría de los niños dicen la verdad. Sí, y además somos adultos. Los adultos son los que tienen que investigar y de ver si lo que está diciendo el niño es correcto. Pero en temas de abuso sexual, una máxima es creerle y punto, de manera incondicional al niño o a la niña. En el momento que yo no le creo al niño o a la niña, estoy comunicándole que ella me tiene o él tiene que justificar el abuso al que ha sido expuesta. Entonces, no creerle a los niños se convierte en un error. 1, 2, hay toda esta cultura de no crear morbo en quien abusa sexualmente, que si viste, esto ya es viejo, yo soy bien estricta con eso. El abusador es abusador, no tiene etiqueta psicopatológica. Puede ser obsesivo, puede ser antisocial, puede ser narcisista, puede tener cualquiera de las etiquetas que conocemos los psicólogos y psiquiatras, y puede ser abusador además. Entonces, no importa cómo se vista a la niña o al niño, fíjate que no hablamos de los niños, siempre evocamos la palabra provocación para manejar el abuso sexual cuando está asociado a niñas. Ajá. Y desde niñas nos dicen, cierra la pierna, no use ese pantaloncito. Fíjate cómo todo lo que una mujer adulta permite, entre comillas, en la adultez, se le ha ido enseñando desde niña. Siéntate, no te comas ese helado así, no te comes esa paleta que parece que tú estás haciendo otra cosa, y tú sabes cómo son los hombres. Fíjate que el discurso relaja la responsabilidad de la persona que abusa. Entonces, la ropa, que es si se exponen o no los niños en las redes, no tiene nada que ver.
hay abusadores prepúberes y no ven a la niña ni al niño vestido de tal o cual forma. Ni siquiera quiero decir inadecuadamente porque no se usa. Soy drástica en ese sentido. Los niños y las niñas se pueden vestir como le plazca al adulto siempre y cuando no se erotice el proceso. Exacto. Pero quien erotiza y sexualiza la relación es el adulto. Es el agresor, no es el agresor, no es el niño. Es el que decodifica el mensaje, porque somos nosotros que le damos una connotación sexual. Hay una situación aquí, Evelyn, y yo decía, mira, es muy fácil tú emitir juicios cuando tú desconoces cuál es la historia. Y comenzamos hablando contigo de qué tanto se normaliza aquí el incesto, qué tanto se normaliza el abuso. Entonces, en el caso particular de esta niñita, realmente es una niñita que ha estado expuesta a la propia historia de la madre. Así es. Entonces, me parece, no estamos o sea, nosotros no somos quien para juzgar a la madre, pero me parece que no es ético, que no es honesto el tú asumir un discurso sin tú saber lo que está ocurriendo. O sea, la mamá no tenía ninguna reacción, es porque la mamá es culpable. La mamá está metida en un pendejo shock. Así es. Pero es que como dijo él, un shock. Pero es que como dice Evelyn, si a nosotras, y yo creo que uno del peligro más grande es que nosotras como mujeres dominicanas no entendemos el adoctrinamiento que llevamos desde el día 1. O sea, a nosotras se nos mete un chip de que hagas o no hagas, tú eres responsable. Pero mira, esa mamá hubiese hecho o no hubiese hecho, automáticamente sobre quién cae la responsabilidad, siempre recae sobre nosotras. Pero claro, bueno, para que no nos quedemos en torno a eso. Yo recuerdo, Evelyn, que justo cuando yo estaba haciendo la licenciatura, me tocó hacer un trabajo en una especialización. Yo estaba haciendo una especialización en psicología penitenciaria. Y recuerdo haber ido a Najayo a trabajar con mujeres asesinas. Y se le pasó MMPI a estas mujeres asesinas. Y cuando fuimos a la entrevista, ellas todas dijeron que no eran víctimas de violencia. Cuando yo las entrevisté, resulta que absolutamente todas eran víctimas de violencia. Pero ¿qué hacían? Normalizaban la violencia. O sea, no, o sea, mi papá me daba lo que se le da a cualquier muchacho. O sea, pero no es que mi papá fuera violento, no es que mi mamá fuera violenta, es que me da lo que le dan a cualquier muchacho. Es que a un muchacho no hay que darle. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos con esta normalización de todo tipo de violencia. Normalizamos los celos. Normalizamos la posesión, normalizamos el control, normalizamos este efecto de luz de gas, que este hombre se siente con poder. Y hablamos de este hombre, puede pasar con mujeres, pero resulta que son los hombres los más propensos a ser violentos. Los casos de mujeres violentadas son más que los casos de hombres violentados, pero además la letalidad en la violencia femenina supera por mucho la letalidad de la violencia masculina, Evelyn. Mira, estamos hablando de que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y es un elemento cultural. Esto no es un asunto de culpabilizar a la masculinidad, ¿no? Es que la masculinidad ha tenido este permiso basado en todo lo que tú has explicado, en la cultura. En ese hay también otra polarización. ¿Quién es el dominante? La masculinidad. ¿Quién es lo sumiso? La feminidad. Desde esa perspectiva, no tiene nada que ver con que es que se está o no en contra de los hombres. Es que a mí me enseñan que yo tengo que estar por debajo del hombre, y que si a mí me pidieron, recordemos que no hace tanto que aquí en los campos la mujer tenía que decir, señor, ¿usted se va a hacer dieta esta noche? Se va a hacer dieta esta noche. Sí, y era exactamente, era una expresión de tú tienes el control sobre mi cuerpo. Eso a la gente le da risa,
pero eso que nos da risa y que parece una costumbre, porque todos estos asuntos se toman como un fenómeno de costumbre y que no pasa nada, como que es parte del folclore. No, no es parte del folclore, es una cultura que mata a nuestras mujeres, que las asesina, que deja a niños y a niñas huérfanos. Eso que tú estabas diciendo de la violencia como estilo de crianza, la violencia física, psicológica, a todas estas, las personas solamente vivencian la violencia física. Si no hay golpe, la gente no asume que hay violencia. Entonces, hay hay todo un proceso de violencia psicológica. Tú no sirves, tú no das para eso, tú no eres gente, tú estás viva por mí, tú eres lo que yo quiero que tú seas. ¿Qué tú vas a hacer si yo me mato? ¿A dónde vas tú si yo te dejo? Eso es en repetidas ocasiones. Estamos hablando de que la violencia es un proceso gradual que se instaura, que es de años, cuando una persona viene a saber que vive violencia, cuando además lo ha vivido históricamente, como decía Sol en el caso, la niña de alguna manera también vive la historia de la mamá, pero también vive la historia del papá, nadie menciona al papá. Fíjense que el discurso que utilizamos evidencia que todavía tenemos un pensamiento machista. El pensamiento machista es de mujeres y de hombres, no es solamente de hombres. Machista no hace referencia a hombres, solamente hace referencia a una manera de concebir la mujer como un objeto y no como un sujeto de derecho. Quiere decir que ella no tiene permiso para salir con amigas. Si sale con amigas, algo está pasando. No tiene permiso para ser dueña de su propio cuerpo y manejar su autonomía. Para disfrutar su sexualidad, porque en el disfrute de la sexualidad, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Dónde tú aprendiste eso? Ajá. Esa apropiación del cuerpo de la mujer, del placer de la mujer, también es machista. Entonces, cuando una mujer entra a una relación, hace rato que ha sido violentada por mamá, por papá, porque la violencia es parte de la crianza, la normalizamos, así es que se hace, toda la gente dice, bueno, pero yo me crié con todo y chancletazo. Bueno, usted se crió a pesar de eso. La mayoría de mis pacientes jóvenes o que pasan los 30 y tantos de años, parte de su marca y de su daño tiene que ver con la violencia como herramienta de crianza, porque lo que hace la violencia es que coacciona, que daña el sentimiento de libertad, de expresarme, de no tener miedo, ese miedo que me impone la fuerza, el poder utilizado por la fuerza. Cuando me dicen a mí, papá y mamá, bueno, es que yo hago que con una mirada se quede tranquilo. No, usted hace que con la mirada le tenga miedo y no pueda expresarse. Entonces, cuando vemos los casos duros que ocurren, es como si en nuestro cerebro se activa como una especie de anestesia y vamos a culpabilizar y comenzamos a enjuiciar, como si no estuviera pasando eso todos los días. Lo único que ese caso fue extremo. En ese caso hubo muerte. Y el cerebro se pone en shock. Yo quiero decir además que las víctimas y las mamás de víctimas no responden todas igual. Yo me puedo disociarme es, yo me voy de la realidad. Me voy de ahí. Parezco que estoy aplanada. Aplanada es esto, ¿no? No respondo, y si respondo no comunico emocionalidad. Pero no es porque yo no la sienta, es porque me salí de ahí. La disociación es un mecanismo de defensa y lo tenemos todos y todas. Y no solamente eso, Evelyn, que era otro tema que yo quería traer aquí a la mesa, es el hecho de que, por ejemplo, en los casos de los barrios, hay una cultura de violencia. Tú te pones a ver, hay un pleito, ¿verdad? Y la gente le hace una ronda y la gente le incita, ¿te va a quedar? Dale, lo graba, no lo separa. O sea, se quedan a observar como un espectáculo. Ellos lo promocionan y lo propician también. Entonces, se da en todas las áreas. Pero es que es un elemento cultural, volvemos a lo mismo, pero como un elemento cultural, o sea, el tú exponer a un niño, a una niña, a escenas de violencia, a verificar un muerto, o sea, yo me quedo, yo alucino cuando veo eso. ¿Qué tiene? Claro.
¿Qué repercusión tiene eso en la psiquis de un niño? Bueno, tú te puedes dar cuenta. Esta exposición, encontraron un muerto y tú arrancas con un muchacho para allá y forma parte de eso. Entonces, ¿cuál es la repercusión de esto en la psiquis de un niño y de una niña? No, y ciertamente la cultura de consumo de violencia, porque tú te puedes poner, por ejemplo, a ver cuando había una revista que era bastante gráfica, con personas fallecidas, mutiladas y todo tipo de violencia, y la gente la consumía y la compraba para verla. Sí, el daño es importante. Lo que ocurre con los niños, fíjate la incoherencia. En momentos en que se muere alguien en la familia, la gente te pregunta que si va a llevar los niños sí o no, cuando sí lo tiene que llevar, dice Bowen. Pero en el momento que hay una cruda realidad que el niño no tiene por qué estar expuesto, el drama se lo coloca el adulto no sabe cómo está desbordado, la adulta, y lo que hace es que utiliza, va a sonar feo, pero utiliza al niño para regularse y expone al niño a todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser la repercusión? Que va a tener niños con pesadillas, con miedo, pero que al mismo tiempo no se pueden expresar porque al mismo tiempo el discurso va a ser doble discurso. Pero tú no tienes que tener miedo porque no es la familia tuya. Entonces el niño también se desensibiliza, no aprende a respetar la piel del otro, los procesos del otro. Y también tenemos el otro doble discurso. Los niños no tienen que estar en todos los lados. No queremos hablar de los temas que sí tenemos que hablar, por ejemplo, del tema sexual con los niños, pero los exponemos. Entonces, es una cultura de la incoherencia, de saber del desorden, de ese sistema caótico donde los niños están expuestos a lo que no tienen y a lo que tienen que sí exponerse, con lo que sí tienen que tener contacto no lo tenemos, porque los adultos estamos desbordados. Y lo que tú decías, estamos frente a una cultura que activa los procesos de violencia. No es solamente que los exponemos a los temas de violencia, por ejemplo, el tema de erotizar los movimientos de los niños, los ponemos a bailar. Entonces, la violencia y el sexo, fíjate, son de los dos temas más atacados en discursos formales, pero en la espontaneidad del día a día hacemos todo lo contrario, porque además, como dice Rafaela Burgos, en temas de abuso y de violencia, la primera forma de prevenir es que a mí me puede pasar. Pensar que no importa que yo sea psicóloga, a mí me puede pasar cualquiera de esas cosas porque yo también estoy formada para ello. Y si el niño y la niña se va desensibilizando, va perdiendo la capacidad empática porque se tiene que proteger. Si frente a todo este proceso violento donde yo veo gente tirada, sangre, mi recurso cerebral me va a decir disóciate, hay que calmarse. Esto no está pasando. Desconéctate. Y como me voy a desconectar, la desconexión, la disociación es válida, pero yo puedo entrar en una desconexión antisocial. Y entonces después la sociedad se encuentra con chicos y chicas desconectados psicopáticamente. Entonces les critica. Bueno, porque le hemos expuesto. Toda esta exposición daña, tiene un impacto negativo en el cerebro de una criatura joven que no está para ver esto. Menos que sea por accidente. De hecho, mira, los niños y las niñas pueden perder pelo. Entonces los papás y la mamá lo llevan y no saben por qué están perdiendo el pelo. Están ansiosos. Los dermatólogos y dermatólogas saben mucho de eso. Ellos no pueden decir exactamente estoy ansioso a los 4 años, pero están sobrepreocupados por lo que pasó, tienen miedo, no saben regular eso. Entonces los adultos tienen que aprender a regularse a través de sus recursos, no a través de los niños y las niñas. Gracias, profe, gracias, súper, ¿tú ves? ¿Por qué fue? Porque es una dura. Que yo adoro mi trapo de supervisora. Gracias, muchísimas gracias, Evelyn. Yo creo que sigue haciéndonos mucha falta la educación en torno a este tema. Y aprovecho este momento para decirte, me da mucha pena con los hombres, porque nosotras estamos buscando más recursos y tenemos permisos sociales. Sin embargo, su limitación para acceder a esos permisos culturales cada día va en aumento, penosamente. Un abrazo muy, 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 muy fuerte, Evelyn. Un abrazo para ti, te quiero. Hasta una próxima, que espero que sea muy próximo. Sí. Así Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Nos queda un
cortecito así brevito de publicidad. Vamos a ese cortecito y regresamos para despedirnos, ¿les parece? Sol 100.